Vamos a orar, vamos a cerrar los ojos, vamos a llenarnos de la presencia de Dios. Amado Espíritu Santo, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has permitido un día más. Señor, gracias porque, Señor, has puesto en el corazón de nuestros hermanos, Señor, el reunirnos todas las noches a meditar en tu palabra, hacer este altar para ti. Señor, muchísimas gracias, porque en tu palabra hay vida, hay esperanza, hay gozo, hay paz, hay sabiduría. Señor, gracias por todos los hermanos que están en otros países. Gracias, Señor, porque en este momento que está el mundo preocupado, dolido, angustiado, con temor, Señor, tenemos una palabra de esperanza. Espíritu Santo, pedimos que tu presencia siempre esté con nosotros, que esté en este lugar. Señor, gracias porque hoy nos vas a enseñar qué es ser escogidos, cómo la palabra tan sencilla, Señor, hoy nos vas a enseñar, nos vas a redarguir, nos vas a corregir, nos vas a instruir en justicia para toda buena obra. Te alabamos, oh Dios, y te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a meditar en la palabra de hoy. Cuando se acerca la palabra, uno siempre tiene en mente como un tema, ¿cierto? O un título. Yo le coloqué a la palabra de hoy el título, ¿por qué no debemos de temer? Hermanos, les recomiendo, anotemos, porque es de gran bendición. Muchas veces uno está bien, pero uno no sabe en qué momento va a necesitar estas palabras. ¿Por qué no debemos de temer? Dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a la palabra en Génesis 15:1. Vamos a buscar la palabra en Génesis 15:1. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el que siempre está con nosotros, que es su Espíritu Santo. Amén. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremaneramente grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Hermanos, la palabra de Dios hoy nos está hablando de un temor. Cuando uno se acerca a la palabra, es muy importante, hermanos, que tengamos en cuenta esto. Uno tiene que mirar el escenario. Uno tiene que mirar los acontecimientos y los protagonistas. El escenario es que Abraham tenía temor. Pero ¿qué temor tenía Abraham sabiendo que él era un hombre rico? ¿Qué temor y qué miedo podía tener este hombre sabiendo que no le faltaba nada? ¿Cierto? Y cuando uno se acerca a la palabra, puede percibir que el temor de Abraham era que él había tenido una promesa de parte de Dios. El Señor le dijo en Génesis 12, dijo, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Mire, ya Dios le había dado una promesa a Abraham. Entonces, ¿por qué temía en el versículo o en el verso 15? ¿Por qué temía Abraham? Porque no tenía hijos. Entonces ese era el temor, ese es el escenario que hoy tenemos. Un hombre con temor porque él tenía una promesa de parte de Dios. Y los acontecimientos, ¿qué era el acontecimiento? Que estaba sin hijo. Él dijo, pero ¿cómo se va a cumplir esta promesa? Y el protagonista, Abraham, estaba desesperado y angustiado porque él quería y él había creído en la promesa de Dios. Amén. Si esto lo traemos a nuestra vida, dice que hoy en día tenemos temor, hermanos. ¿De qué tenemos temor? Tenemos temor de todo lo que estamos viviendo, hermanos. Pero si uno entra a la palabra, hoy estuvimos en la tarde meditando en la palabra sobre qué despierta la ira de Dios. Hermanos, el pecado, la rebelión, el homosexualismo, el lesbianismo, los pecados de inmoralidad sexual están rebosando la ira de Dios.
Hermanos, muchos no se atreven a predicar esto porque aún los gobernantes están en estas circunstancias. Entonces, es necesario darnos cuenta qué es lo que está pasando en este momento, porque tampoco podemos callar, hermanos, porque viene la ira de Dios y las personas dicen, ¿de dónde viene este virus? Pero no tienen en cuenta de dónde está surgiendo esta situación. Amén. Entonces el escenario que tenemos es temor. ¿Por qué tenemos un temor? Porque hay un acontecimiento, hay un virus. ¿De dónde depende ese virus? Puede ser del pecado del hombre. Hermanos, y también tenemos unos protagonistas. Hoy, ¿quiénes son los protagonistas? Lo más triste es que los protagonistas es el mundo entero, los niños, los inocentes, las personas mayores. Entonces nosotros que tenemos este regalo, este precioso tesoro que es la palabra de Dios, tenemos que estar apercibidos. La palabra de Dios dice que yo soy tu escudo. Dice, no temas. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremaneramente grande. Hermanos, ¿qué es el escudo? El escudo es la protección, es la protección que Dios nos brinda. Que Dios nos pone un escudo, Él es nuestro escudo. Y dice que, y yo soy tu escudo y tu galardón. Hermanos, ¿qué es un galardón? Es un premio honorífico. Un galardón es la salvación y la vida eterna, lo que vamos a recibir después de haber obedecido y haber puesto por obra la palabra de Dios. Amén. Entonces dice que después viene, cuando entramos a la palabra, viene como una especie de trama. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, recuerde, sin fe es imposible agradar a Dios. Para que esto se cumpla, tenemos que tener primeramente, ¿qué? Fe. ¿Por qué fue reconocido Abraham? También en Hebreos 11:8 dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia, porque él obedeció a este llamado que le hizo nuestro Dios. Él creyó. Hermanos, a pesar de que como Abraham nosotros también, muchas veces Dios nos da promesas y nosotros salimos desesperados porque muchas veces las promesas de Dios tienen su tiempo. Entonces muchas veces necesitamos esas promesas rápido y salimos apresurados como lo hizo Abraham. Él tomó su esclava, acordó con su esposa y tomó su esclava Agar. Hermanos, pero mire la fidelidad de Dios. El hijo que tuvo con su esclava era Ismael, se llamaba Ismael. Y después tuvo el hijo de la promesa, el hijo que Dios le dijo que iba a tener con Sara, su esposa. Aunque tenían edad, ellos pudieron concebir y tener a Isaac. Hermanos, pero mire la palabra de Dios, la fidelidad de lo que Dios nos va a mostrar en esta noche. Vamos, sigamos ahí donde estamos, Génesis 21:17. Vamos a ver la fidelidad de Dios, por eso no debemos de temer. Vamos a ver Génesis 21:17. Dice la palabra, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? Dice, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Hermanos, Abraham había tenido su primer hijo con la esclava. Se habían ido al desierto, pero la fidelidad de Dios estaba en la palabra que le había dado a Abraham. No temas, porque Dios ha escuchado la voz del muchacho. Ellos estuvieron en una situación difícil, pero había una promesa y Dios siempre cumple su promesa porque Dios es fiel. Amén. Entonces, mire qué lindo, tuvo cuidado aún del hijo de Agar, del hijo que fue concebido apresuradamente, porque Dios es fiel. Eso es uno de los atributos de Dios. Amén. Y seguimos en Génesis 26:24. Dice la palabra. Qué delicioso es deleitarnos en la palabra de Dios. Dice Génesis 26:24. Pero antes de leer eso, vamos al 26:1. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham.
Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. ¿Está hablando de quién? Del otro hijo. Y mira lo que dice. Y se le apareció, Génesis 26-24 dice, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas otra vez la promesa, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Hermanos, cómo Dios sigue la fidelidad con nuestros hijos, porque Él le dijo, te bendeciré, te multiplicaré, haré de ti una nación y engrandeceré tu nombre. Mire Dios cómo sigue cumpliendo con los hijos de Abraham esa promesa. Hermanos, y hoy en día decimos, ¿será que hasta hoy está vigente esa hermosa promesa que Dios le dio a nuestros padres, a los antepasados? ¿Será que hasta el día de hoy se está cumpliendo? Pues sí, hermanos. Esa es la fidelidad más hermosa de nuestro Dios. Vamos ahora sí a Isaías 41. Vamos a Isaías 41, hermanos. Isaías 41. Hermanos, la fidelidad de Dios es tan grande que en dos hijos que tuvo Abraham, en estos dos hijos, hubo dos naciones. Una fue la nación de Ismael, fueron guerreros, y él ahorita lo que se llama Palestina, hombres ricos, los hombres más ricos que pueden existir en el mundo. Y Israel, los hijos, la descendencia de Isaac, su pueblo Israel. Hermanos, los hombres de los judíos, los hombres que de la promesa, que nunca les ha faltado nada. Dice que los judíos son hombres ricos porque Dios es Dios de promesa, pero no solamente la riqueza es bendición, la riqueza es la añadidura, la bendición es la promesa de Dios en nuestras vidas, que no nos vamos a perder, que Él va a estar con nosotros siempre y no vamos a temer porque Él es Dios justo, Él es verdadero. Amén. Entonces, vamos a Isaías 41, vamos a verla para que la podamos entender. Me van a colocar mucho cuidado para que podamos ver qué es lo que está pasando acá. Isaías 41 dice, escuchadme costas y esfuércese en los pueblos. Acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo y llamó para que le siguiesen? Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Hermanos, ¿de quién está hablando ahí Isaías? Si nos ponemos a meditar en la palabra de Dios, nos está hablando de Abraham. Mire todo lo que el Señor vuelve y nos recuerda. Dice el verso 2, ¿quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó, dice, los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Hermanos, vuelve y nos recuerda, recuerde que yo fui el que llamé de lejos a Abraham. ¿Dónde estaba Abraham? En Ur de los Caldeos, pero él lo llamó porque él tenía una promesa. Amén. Vamos al verso 3, dice, lo siguió paso en paz por camino por donde su pie nunca había entrado. El verso 4 tiene como un cambio ahí. Vamos a mirar qué pasó. Dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero y yo mismo el postrero. Miren, hermanos, qué tan hermoso. Nos dijo, nos hizo recordar, recuerde que yo los llamé, recuerde que yo los estoy llamando. Yo, Jehová, el primero y yo mismo con los postreros. Hasta el día de hoy, por eso no podemos temer. Por esta hermosa promesa que el Señor nos hizo desde los tiempos antiguos, hermanos. Vamos a bajar 41:8. Vamos a bajar.
para que sigamos meditando en la palabra del Señor. Amén. Dice, pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Y mire lo que dice la palabra, el 10, 41:10, dice de Isaías, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, qué hermosura de palabra. Vamos a meditar en esta hermosa palabra. Dice el verso 8, dice, pero tú, Israel, siervo mío. Hermanos, muchas personas nos preguntamos qué significa ser siervo de Dios. Y muchas personas pensamos que ser siervo de Dios es porque nos escogen, porque tenemos mucha inteligencia, porque tenemos mucho conocimiento, porque nos escogen muchas veces porque muchas personas pueden tener riqueza. Hermanos, por miles de cosas. Pero hoy el Señor nos va a enseñar por qué Él nos llama a sus siervos. Y yo cuando vengo a la palabra, a mí me da como algo. A mí me da algo. Yo digo, Dios mío, ¿qué es esta belleza? Tú, Israel, siervo mío, eres tú. Hermanos, ¿cuándo soy yo? Dice, Jacob, a quien para yo ser el escogido de Dios, tengo que ser siervo. Hermanos, ¿qué es ser siervo? Abraham aceptó la invitación que Dios le hizo. Y lo primero que hizo Abraham fue empezar a clamar por un hijo. Y dice la palabra de Dios que herencia de Jehová son nuestros hijos. Mire cómo nos vamos yendo de hermosa. La palabra es sencilla. No metamos cosas que no hay en la palabra. El eje central de la palabra es, haré de ti una grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. O sea, nos va a dar un nombre que va a traspasar las fronteras, nos va a dar descendencia, nos va a dar multiplicación de hijos. Entonces, el eje central es la familia y los hijos, herencia de Jehová. Mi siervo, hermano, ¿sabe cuándo usted y yo somos siervos? El día que alguien nos dijo, venga y ore por su esposo y sus hijos. No es lo más sencillo. Yo me convierto en sierva, en siervo de Dios, cuando yo digo, lo voy a hacer. Hermanos, porque si cada familia tuviera una mamá, que recuerde que esta semana meditamos que la mujer es tipología del Espíritu Santo, el hombre tipología de Dios, el hombre manda, la mujer tipología del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia, de juicio, el Espíritu Santo nos ilumina, el Espíritu Santo nos guía a la verdad, a la palabra, la mujer, nosotros tenemos esa bendición de ser la tipología del Espíritu Santo y los hijos obedecen como lo hizo Jesucristo. Hermanos, entonces yo me convierto en sierva y en siervo de Dios cuando yo digo lo voy a hacer. Voy a creerle al Señor y voy a salir de mi tierra, de mi parentela, de la casa de mi padre, de las iniquidades, de separación, de orfandad, de pecado, de brujería, de hechicería, de alcoholismo, de drogadicción, hermanos. Cuando yo me convierto en sierva de Dios, cuando le digo no más, voy a salir de la aldea, salga de la aldea, de los amigos que me llevan a la perdición, salgo del orgullo, del egoísmo, del odio, del rencor, salgo de todas esas idolatrías que son las que dan y levantan la ira de nuestro Padre Celestial. Hermanos, cuando yo me convierto en siervo de Dios, cuando le digo, Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. Cuando yo digo, voy a hacer una parada en mi vida y voy a renunciar a todo mi pasado, a todo aquello que me hace daño, a las amistades que me llevan a salir de la obediencia de nuestro Dios. Hermanos, pero tú, Israel, siervo mío, yo pensaba que el siervo de Dios era una cosa
terrible. Y lo único que nos convierte en siervos de Dios es diciendo, no va más. Voy a salir de mi aldea, voy a salir como lo hizo Abraham, de mi tierra y de mi parentela, a la tierra. Dios me va a mostrar que fluye leche y miel. Hermanos, esto es hermoso, esto es divino, dice. Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, hermanos, mi escogido. Entonces muchas veces le dicen a uno, sí, es que Dios lo ama más a usted porque lo escogió. No, hermanos. El escogido de Dios, la palabra de Dios dice que en Juan 3:16, que Jesucristo murió por todos los hombres, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Es aquel hombre que obedece a la palabra de Dios, al llamado de Dios. Entonces el escogido, Él nos llama a todos. Él no hace excepción de personas. De tal manera amó Dios al mundo, a todos, que ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es el que quiera obedecer. Ese es el escogido, hermanos. En la iglesia hay muchas personas y uno les dice, ¿quién va a hacer eso y aquello? Yo. Entonces uno los sigue llamando porque ellos obedecen, ellos quieren. Ese es el escogido. Dice, pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Hermano, la promesa, yo vengo a recibir esa promesa de Abraham, hermanos. El 9 dice, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Dice el 10, ahora vamos a la bendición. Dice el 10, dice, no temas, porque yo estoy contigo. Primer punto, apenas vamos a empezar la enseñanza. Primer punto, yo estoy contigo. Dice Dios, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, volvemos, Él muere y resucita y dice, es necesario que yo muera para enviarles el Santo, el Consolador. Hermanos, y dice la palabra de Dios en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Hermanos, qué bendición es esta que hoy estamos recibiendo. Yo estoy contigo. ¿Dónde está el Señor con nosotros? En nuestro corazón, dentro de nosotros. Él siempre está con nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Él y lo dejamos. Hermanos, qué bendiciones volver a recordar la palabra de Dios. Dice el 10, yo estoy contigo, no temas. ¿Por qué no debemos de temer? Porque el Señor está con nosotros. Qué alegría es escuchar esto, hermanos. Entonces dice la palabra de Dios, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Hermanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios en Mateo 11:28? No desmayes, venid a mí todo el que esté cansado y cargado, que yo os haré descansar. Hermanos, qué bonita es esta palabra. Venid a mí todo el que esté cansado y cargado, que yo os haré descansar. Hermanos, les cuento que en estos días estaba hablando con una mujer y me dice, pero a mí, ¿por qué me tocó esta cruz tan dura? A mí, ¿por qué me tocó vivir esta situación tan difícil? Ay, decime a mí. Y llego yo y le digo, hermana, qué pena con usted. Yo llevo alrededor de 25 años rogándole, entregue las cargas a nuestro Señor, que salga de su tierra y de su parentela, de la iniquidad, de las maldiciones. Yo llevo años diciéndole, entrega, vení a mí todo el que esté cansado y cargado. Y me dice, es que yo soy justa. Y yo le decía, es que la palabra de Dios dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia, que tenemos que recibir a Jesús como Dios y Salvador y entregarle todas nuestras cargas. Hermanos, el Señor dice, no desmayes, no desmayes. No temas porque yo soy tu Dios. No desmayes, hermanos. Vengamos al Señor. Hasta el día de hoy el Señor nos está esperando. Por eso no debemos de temer. Vení a mí.
todo el que esté cansado y cargado, que yo os haré descansar. Amén. Tercer punto. Dice, no desmayes porque yo soy tu Dios. Tercer punto, que te esfuerzo, hermanos, que te esfuerzo. Yo cuando meditaba en esta palabra, yo decía, Dios mío, ¿cómo negarte? ¿Cómo negarte? Hermanos, hace algún tiempo, mi amado y yo estuvimos en un congreso de pastores. Y mis hermanos, yo les cuento que fue una bendición. Estábamos allá felices en ese congreso. En un momento, una mujer se me arrimó y me dice, hermana, el Señor te manda esta palabra. Y yo la miré, primera vez en mi vida de yo verla, y yo le dije, ¿a mí? Y me dijo, sí, a usted. Y yo miraba así, yo decía, ¿sí será a mí? Me decía, sí, el Señor me acaba de entregar esta palabra, yo te esfuerzo. Yo la recibí, Isaías 40:30. Yo la anoté, y yo decía, ¿pero qué significará? Cuando llegué, la busqué porque, hermano, lo que no recordaba que decía Isaías 40:30. Y dice Isaías 40:30 que hasta intenté grabármela. Dice, los muchachos flaquean y se caen, los jóvenes, dice, y los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Yo vine y medité mucho en esa palabra. Yo dije, Señor, ¿qué significa esta palabra? Porque en ese momento, gracias a Dios, yo estaba bien. Y el Señor, esa palabra me decía, recíbela que el Señor te la envía. Y yo decía, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Bueno, Señor, usted sabrá por qué me la envió. Hermanos, les cuento que esa misma semana vino una mujer y tocó la puerta desesperadamente. Cuando abrí yo la puerta, ella me cogió y me decía, ayúdeme, porque mi hija se la va a robar un hombre que no es tan bueno, por no decir de otra manera. Ayúdeme, yo ya no puedo con esto, mi hija se la va a robar un hombre. Hermanos, y cuando ella me dijo eso, ella cayó sin fuerzas. Yo miré a las dos hijas y yo les dije, levantémosle las manos. Y empezamos a levantarle las manos. Y entonces yo recordé la palabra que el Señor me había dado. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Y yo ahí mismo empecé a declararle esa palabra, a declarársela, hermanos. Y ella me decía, no tengo más fuerzas. Y yo le seguía diciendo esa palabra. En esas llegó mi esposo, llegó que estaba trabajando y empezamos a hablar con ella y a orar. Hermanos, como un milagro de Dios, al otro día nos llama y nos dice, ese hombre milagrosamente vino la policía y lo llevó preso. Hermanos, Dios tiene tanto cuidado de nosotros como nunca nosotros podemos entender. Dios nos ama tanto como podemos entender. Hermanos, a mí no se me olvida, ni se me olvidará nunca esto. Dios tenía cuidado y sabía que esa mujer iba a venir, que esa hermosa mujer estaba viniendo a buscar los siervos de Dios para que le dieran fuerzas. Y ya el Dios la tenía preparada la palabra. Entonces sigue diciendo que te esfuerzo, siempre te ayudará. Hermanos, siempre nos ayudará. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, el Señor Jesús tenía el poder para sanar toda clase de enfermedad.
Entonces el Señor Jesús dice que los leprosos iban donde Él y Él los sanaba. Hermanos, que estamos viviendo ahora una pandemia y estamos con temor. ¿Por qué no podemos temer? Porque tenemos un Dios que no le temió a la enfermedad. Un Dios que cuando oramos, Él es el que sabe, el que libera. Entonces Jesucristo pasaba y dice que una mujer con flujo de sangre tocó su manto, que no podían tocar a nadie. Fue y se arriesgó y tocó el manto de Jesús. ¿Y qué salió de ella? Poder. ¿Qué salió de Jesús? Poder. ¿Qué recibió ella? Sanidad, hermanos. ¿Qué salió de Jesús? Poder. Salió de la palabra. Entonces, hermanos, Él nos ayuda y hasta el día de hoy Él es el mismo Dios, porque Él es el Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Esa es esa hermosa palabra que Dios nos está dando. Él siempre nos va a ayudar. Estamos enfermos, oremos, ayunemos, clamemos por los que están enfermos, porque Jesucristo tenía el poder y nos demostró que Él sanó a los enfermos, liberó a los cautivos y derramó su gloria en toda la tierra. Y Él es el mismo hoy y siempre. Amén. Dice, tu esfuerzo siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, qué hermosura de palabra. Yo digo, ¿cómo es que tenemos un Dios tan maravilloso y estamos con miedo? Dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, ¿qué es la diestra de la justicia de Dios? Que Él nos lleva de su mano y nos sustenta. ¿Cómo nos sustenta? Nos da palabra. Él pone hermosos pastores, siervos suyos, hermanos, a orar, a ayunar por usted y por mí. Hermanos, yo hoy oro por nuestros pastores. Y hoy les digo, hermanos, no sabemos el regalo tan grande que es tener pastores conforme al corazón de Dios. Pastores, hermanos, recordemos y pongamos hoy en nuestro corazón esos pastores hermosos que dieron su vida por nosotros, porque muchos de nuestros pastores entregaron empleos, entregaron muchas veces el tiempo de su esposa y sus hijos por estar enseñándole a nosotros, estarnos enseñando a nosotros. Muchas veces esos pastores, hermanos, dejaron todo por ir a un seminario, allí a sufrir, a esperar en Dios, muchas veces sin nada, a tener solamente una esperanza. Hermanos, recordemos nuestros pastores. Yo hacía esa enseñanza y recordaba mi pastora. En estos momentos oro por ella, por sus yernos, pastores, sus hijas, su generación. Hermanos, porque recuerdo esos pastores que nos contaban que ellos dejaron todo por entrar a un seminario y estar allí no dependiendo de Dios. Y ellos dicen que nunca Dios les faltó, pero que ellos pagaron un precio de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios hasta el día de hoy nos pone hermosos siervos para que ellos estén en la presencia de Dios, para que ayunen, oren y vengan a la palabra, a escudriñarla, para darles el alimento a su pueblo. Hermanos, qué bueno esta palabra, qué hermosa esta palabra dice, y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es con la palabra, no es con fantasía, no es con otra cosa. La diestra de la justicia de Dios es su santa y bendita palabra. Él nos lleva de su mano derecha, no nos dejará ni nos desamparará. Siempre pone siervos que nos llaman, hermanos. Yo hoy bendigo a los pastores del pacto. Hoy bendigo a esos pastores que nos están llamando, cómo están, que nos están enseñando. Hoy bendigo a esos pastores, esos siervos que Dios colocó en el corazón de ellos el amor para que ninguno se pierda. Hermanos, yo hoy, mi esposo y yo no les debemos a ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos esta hermosura de unos pastores que pagaron el precio por nosotros y nos dijeron, Jacqueline, no te tienes que separar, hay una esperanza. Y nos dijeron, Jacqueline, Dios te puede sanar los huesos. Y nos dijeron, Jacqueline, Dios puede bendecir su vida. Y nos llamó, así como llamó a Abraham, desde la más profundo, de allá de la tierra. Hasta el día de hoy el Señor viene y le dice, no temas, porque yo estuve con Abraham, Isaac, Jacob, con toda la descendencia, puso reyes, Él está poniendo, porque dice que no faltará varón de nuestra descendencia en el trono de Dios. Hermanos, qué hermosura es meditar en la palabra. Yo soy así, qué manjar, qué ricura. Hermanos, yo los amo en el amor del Señor, pero hoy les digo,
Dios está con usted. Usted es su siervo, usted es su escogido. Cuando dice, Señor, no más, me voy a poner a orar por mi esposo, por mi familia. Hermanos, por uno solo, que usted ore y que usted venga y se postre por esa sola persona, usted se convierte en escogido de Dios. Mire que no era una cosa de mundo, es tan sencilla la palabra. Hermanos, qué alegría saber que hasta el día de hoy nos sustenta con la diestra de su justicia, con una palabra que es justa, que es verdadera, que es pura, que hasta el día de hoy la estamos viviendo. Vamos a orar, hermanos, y estoy feliz porque el Señor hoy nos ha sostenido con esta palabra y estoy feliz porque después de esto que estamos viviendo, viene la bendición, viene el avivamiento, viene el arrepentimiento y vamos a orar por aquellos que están en el pecado. Vamos a orar porque el Señor necesita que nos volvamos a Él. Vamos a cerrar los ojos, hermano, vamos a darle gracias a Dios. Amado Espíritu Santo de Dios, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta bendita palabra, Señor, por habernos dado esta palabra tan sencilla, Señor, pero tan eficaz. Señor, gracias primeramente porque nos diste la obediencia de salir de nuestra tierra, de nuestra parentela, de dejar la religiosidad, la idolatría. Señor, las religiones que no nos llevaban a nada, que no nos llevaban al conocimiento pleno de tu palabra. Gracias porque me diste el amor para orar por mi precioso esposo. Señor, donde no me hubiera levantado, ¿dónde estuviera él? Señor, gracias porque así también se los vas a dar a mis hermanos. Señor, los que todavía no han tomado la decisión de venir al Señor y obedecer su palabra. Jesucristo cuando fue y obedeció, vino a la tierra y obedeció y se bautizó. El Espíritu Santo vino sobre él y dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Hermanos, cuando nos levantamos, nos bautizamos y hacemos la obra de Dios, nos convertimos en esos hijos amados. Señor, gracias por nuestros hijos. Yo bendigo nuestros hijos. Gracias porque hoy ellos están donde están, porque una mujer y un hombre de Dios que se levantó a ver esas maldiciones y esas iniquidades. Gracias, Señor, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros sobrinos. Gracias, Señor, porque este es el tiempo de no temer, porque es el tiempo de recordar tu palabra. Yo te ayudaré, como dice la palabra, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, yo te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo bendigo esos pastores que no duermen, que están velando por nosotros. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, hermanos. Valoremos nuestros pastores, valoremos nuestros padres, valoremos los que están en eminencia, porque tienen grandes responsabilidad. Yo bendigo al presidente, bendigo los alcaldes, los concejales, Señor. Yo te pido que venga sobre ellos y ellos entiendan por qué está pasando esto. Señor, yo clamo para que tu Espíritu también toque los que están en eminencia. Señor, gracias por mis hermanos. Gracias por esta bendición que hoy hemos recibido. Señor, porque no se nos va a olvidar que la promesa viene hasta los confines de la tierra. Y hoy es el día en que el Señor nos vuelve y nos repite que la bendición de Abraham está vigente